3 reinos. Yo, Yuanxi, me casé con Zenmi desde el inicio. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Punto. Porque después de años de lucha, la relación entre Persia y Kusuang ha sido durante mucho tiempo como fuego y agua. Y ese Kuisan a menudo cruzaba la frontera para arrebatar a su pueblo persa, para arrebatar sus ciudades y su dinero, y ya habían formado un enemigo mortal. Pero es obvio que las acciones del actual Darío y son traicionar su fe y a sus antepasados. Por lo tanto, al pensar en esto, también decidió informar a los 20.000 prisioneros de guerra que se han rendido ahora 23 cuando peleen la próxima vez, no mostrarán piedad cuando se encuentren con el rey Darío I de Persia y el rey Agendas de Zuoxian. Los asuntos actuales, como Batson había esperado, contaron todas estas cosas en el momento de estos prisioneros de guerra persas y la docena de generales. Los guerreros persas en todo el campo de prisioneros de guerra estallaron en ira. Ante tal escena, Bennu decidió aprovechar la situación y dejar que estos furiosos soldados persas protegieran la retaguardia. Sabía que si Kusuang y el rey de Persia atacaban por sorpresa al ejército de Daming, también sufrirían un alto precio. Anteriormente, habían usado este método para ganar la batalla. Presumiblemente, en el siguiente paso, Gisuang repetiría la vieja estrategia. Como estaban ahora, ya habían anticipado las intenciones de Kusuang y el rey persa Darío y del rey Zuoxian Agendaz. En los próximos preparativos, debían realizar todos los preparativos de protección tras el envío de tropas de Chenkingzi. Un campamento completamente nuevo es una formación exitosa. En este campamento, el ejército persa se integró. Aunque también perdieron algunos hombres y caballos durante la batalla, gracias a los persas, complementaron su formación. Esto también hace que la formación militar actual sea aún más inexpugnable. Al mismo tiempo, Yuanxi también dirigió la expedición de sus subordinados, Daming, a un lugar a menos de 10 millas de Chenkingzi y los demás. Ahora pueden ver claramente todos los rastros de la guerra. Y también pueden ver 2 grandes campamentos frente a ellos en 2 direcciones. Después de ver todo lo que tenía frente a él, Yan Zaixing inmediatamente dio un paso al frente y dijo respetuosamente a Yuanxi, Su Majestad, parece que su inferencia es correcta. Seguimos las huellas de batalla anteriores y efectivamente encontramos al general Chen Qingzi y a los demás, así que vayamos a su encuentro. Tras escuchar las palabras de Yan Zaixing, Yuanxi negó con la cabeza. No te preocupes. Tras la batalla anterior, es evidente que ambos bandos sufrieron pérdidas, pero ahora es evidente que los hombres y caballos de Kusuang se han retirado al suroeste, a unas 50 millas de distancia, 523 y nuestro ejército Min acampó al noreste de ellos, 35 a los ojos del ejército de Kusuang. Nosotros, Daming, hemos demostrado toda nuestra fuerza, y nuestros hombres y caballos pueden ser utilizados como caballería. Cuando el ejército de Gisuang se enfrente al ejército de Mimin, nuestra caballería puede atacar la retaguardia de Gisuang. De esta manera, podemos aprovechar nuestras ventajas innatas actuales y dejar que el ejército de Gisuang quede completamente enterrado aquí. Tras escuchar la orden de Yuanxi, Yan Zaixing asintió una y otra vez. Sentía gran admiración por la orden de Yuanxi, pues en la batalla actual, la fuerza y las bazas de ambos bandos habían quedado al descubierto. Ahora su equipo está a la altura de la inesperada presencia de estos Kusuang y del ejército persa. Una vez que ambos bandos entren en guerra, su caballería asestará un golpe fatal al otro. Además, al tender una emboscada aquí, podrían protegerse mejor del rey persa Darío y, así como de los soldados y bandidos persas restantes, que podrían interferir en la batalla. Así que, desde cualquier punto de vista, es muy positivo que ahora estén escondidos aquí. Pero que estén escondidos aquí no significa que Chen Qingzi y los demás no puedan saber que aún necesitan que lleguen a las cercanías. Es posible aumentar el número de miembros en cualquier momento. Estas noticias informarán a Chen Qingzi y a los demás, lo que también reducirá su presión. Entonces Yuanxi ordenó, envía inmediatamente a algunos exploradores para que informen en secreto de nuestra llegada al general Chen Qingzi.
Infórmale que hemos hecho preparativos y que podemos cooperar con él en cualquier momento, así que debemos atacar al ejército de Kusuang. Al enterarse, Yan Caixing no tardó en hacerlo, pues sabía que el caza se estaba desvaneciendo, y ahora podía enviar la información al general Chen Qingzi discretamente y a la mayor velocidad. Necesitaban completar la tarea lo antes posible. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, Yan Caixing se retiró de inmediato y seleccionó a algunos soldados astutos. Para que enviaran la información al pasado, Yuan Xi observó todas las escenas frente a él, incluyendo el momento del enfrentamiento entre los dos ejércitos, todas las direcciones, y ahora se encontraban en una zona montañosa. En estas colinas, cualquiera podía tender emboscadas, y había montañas y densos bosques a ambos lados, así que ordenó de inmediato a sus generales que prepararan emboscadas en altas montañas y densos bosques. El objetivo principal de estas emboscadas es cortar el camino secundario de los hombres y caballos de Kusan cuando se retiran, porque cuando fueron derrotados en la batalla contra el ejército de Min, estaban destinados a ser derrotados. Había dos direcciones que tenían que tomar, una era el camino grande y la otra era el camino pequeño. Si se retiraban del camino principal, se convertirían en los objetivos vivos del ejército Min, por lo que Yuan Xi esperaba que cuando se retiraran, definitivamente tomarían el camino pequeño. Con su familiaridad con el terreno aquí, les fue más fácil usar la guerra de guerrillas para luchar contra el ejército de Min cuando caminaban por el sendero. Cuando pensó en esto, Yuan Xi supo que debía tomar todas las precauciones con anticipación y esconder a sus soldados en la jungla y las montañas, cuando las tropas de Guisuang se retiraran. Era posible lanzar la caballería, reprimirlos por sorpresa y dejar que fueran completamente aniquilados por el ejército de Daming, Li Liao. Varios generales bajo su mando asintieron después de escuchar el despacho de Yuan Xi. Después, cada uno de ellos dirigió 2000 jinetes y se dirigieron al lugar que Yuan Xi había ordenado. Yuan Xi vio a los soldados bajo su mando, y ya había llevado a cabo el control de emergencia de acuerdo con su orden. También mostró una sonrisa, ordenó a todos que establecieran un campamento en el lugar, y no solo debían usar la comida seca en sus manos, y no debían encender la hoguera para cocinar. Punto. Debemos esperar a que el general Chen Qingzi nos dé la oportunidad de enviar tropas. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, los miles de soldados bajo su mando, naturalmente, no se atrevieron a desobedecerla, pues esta batalla determinaría su rápida entrada en Persia. Destruir la fuerza vital del ejército persa y la fuerza vital del ejército Kusan, sin duda, es lo más importante para ellos. Ahora que la situación ha llegado a tal punto, también deben prepararse para este inminente paso y esforzarse por usar su superpoder actual para rodear y aniquilar por completo a las tropas Kusuang. Al ver que los soldados bajo el mando del 527 estaban completamente preparados según sus órdenes, Yuan Xi miró al sureste y se sumió en sus pensamientos. Ahora piensa a dónde debería dirigirse el ejército liderado por Pan Tong y Zhao Yun. Ahora que ha encontrado a Chen Qingzi, es obvio que Pan Tong no ha aparecido aquí. Su objetivo debería ser ir al continente de Guisuang. Pero no importa. Con su incorporación al equipo de Chen Qingzi, la batalla aquí pronto se resolverá. En cuanto a Pan Tong y Zhao Yun, invadieron, CDBF, el continente de Guisuang un momento antes, lo que también podría aliviar su presión cuando luchen contra Guisuang en el futuro. Si logran derrotar con éxito a las tropas de Kusuang en Persia, podrán aliviar a Pan Tong y Zhao Yun de su ataque al continente de Kusuang. Si logran grandes victorias en ambos bandos, podrán completar la tarea antes de lo previsto en esta batalla. Así es como todo se desarrolla de manera ordenada. Tras el regreso de Chen Qingzi al campamento principal, también estaba planeando y controlando toda la situación actual. Sabía en su corazón que, aunque la batalla anterior había causado enormes pérdidas a Guisuang, estaba lejos de perder por completo su efectividad en combate. Además, Darío Yi, rey de Persia, y Agendas, rey de Zhuoxian, traicionaron a su propio país, y sus pueblos se unieron al bando contrario. Obviamente, esto causaría muchos problemas a su ejército Min. Justo cuando Chen Qingzi estaba preocupado en el cuartel, entró un guardia afuera. Informando al general, un mensajero llegó desde afuera, solicitando ver al general Chen Qingzi en persona 39. Cuando Chen Qingzi escuchó a este guardia, no dudó en decir esto. Después de todo, cuando los dos ejércitos están en guerra, todas las noticias deben ser escuchadas. Así que, con un gesto de la mano, pidió a su guardia que invitara al mensajero, y la carta lo hizo arrodillarse inmediatamente después de ver a Chen Qingzi. Luego dijo, informe al general Chen Qingzi.
Su Majestad ha conducido al ejército a una posición a unas 10 millas de aquí. Y hay una emboscada allí. Si el general Chen Qingzi lucha contra el oponente, Su Majestad dirigirá al ejército para ayudar. 35 En esta carta, se encuentra la ruta de avance planeada por Su Majestad, así como todos los planes de combate. Por favor, léalo, general Chen Qingzi. Cuando Chen Qingzi escuchó al mensajero y le dijo la verdad, se emocionó y rebosó de alegría. Para ellos, lo que más les faltaba ahora era apoyo humano, y Yuanxi, que lo esperaba con ansias, finalmente llegó. Mientras Yuanxi esté aquí, no tendrán miedo en la próxima batalla. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Porque tenían muy clara la fuerza y la estrategia de Yuanxi. Aunque aún existía una brecha de fuerza entre ellos y el ejército de Guisuang, esta no era irreparable. Además, la situación actual ya estaba clara, mientras Yuanxi viniera a reforzarlos, incluso si el ejército de Guisuang se uniera a los generales persas derrotados, no importaría. Esto solo podría acelerar su avance y eliminar estas fuerzas en Persia. Al pensar en esto, Chen Qingzi se llenó de alegría y tomó la carta del mensajero. Tras leerla con atención, al ver el plan y la estrategia de Yuanxi, se emocionó mucho. Inesperadamente, cuando Su Majestad entró en territorio persa, Yuanxi dividió a sus soldados en dos grupos y dejó que Pan Tong y Zhao Yun lideraran este grupo de tropas para llevar a cabo una cruzada contra el continente de Guisuang. Actualmente, las tropas locales de Guisuang deberían ser extremadamente escasas. Después de todo, los 200.000 caballos que trajo la expedición a Persia equivalían a la mitad de las fuerzas de Guisuang. Pan Tong y Zhao Yun, al mando de la división del rey, emprendieron una cruzada contra Guisuang. En primer lugar, podrían aliviar la presión en el campo de batalla persa. En segundo lugar, también podrían hacer que el pueblo Guisuang en Persia perdiera sus cimientos, impidiéndole regresar a su país. Además, es imposible para los Guisuang proporcionar alimento y pasto al ejército Guisuang en Persia. También se puede decir que los dos hombres, liderados por Zhao Yun y Pan Tong, han cortado por completo la conexión entre Guisuang y sus hombres en Persia. Antel, solo quedan 100.000 hombres en el ejército de Guisuang, y ahora están bajo el control del ejército Min. Solo necesitan cerrar la puerta, golpear al perro y atrapar a la tortuga en una urna, y podrán aniquilar por completo a este grupo de personas. Al pensar en esto, se emocionó profundamente. Ante esta noticia, tuvo que informar rápidamente a Bennu y Yang Yuan. También estaban Wang Sujianjun y algunos otros, para informarles de la llegada de Su Majestad y responderles. Por lo tanto, cuando estén luchando, tendrán un mejor control, así que, tras pensarlo detenidamente, hablarán. Dense prisa y llamen al general Yun, al general Wang Xu, a Yang Yuan y a Bennu. Tengo asuntos importantes que discutir con ellos, buscando flores. Los guardias bajo su mando, tras escuchar las palabras de Chen Qingzi, no dudaron en dirigirse de inmediato a los distintos campamentos militares. En ese momento, Bennu, Yang Yuan y Wang Xu también organizaron cuidadosamente a los soldados de su batallón. Después de la batalla, algunos soldados resultaron heridos y necesitaban atención médica urgente. También se está llevando a cabo la regulación de todos los soldados y la domesticación de todos los generales. Justo después de ocuparse de todo esto, se sentaron en el registro militar y planeaban analizar la situación frente a los dos ejércitos cuando recibieron una orden de Chen Qingzi. Tras recibirla, no dudaron ni un segundo, montaron su caballo de guerra y galoparon hacia Chen Qingzi en el campamento. Pronto, un grupo llegó a la tienda de Chen Qingzi, y cuando entraron en la tienda, vieron la mirada emocionada en el rostro de Chen Qingzi. Sabían que algo bueno debía suceder. En un momento en que los dos ejércitos estaban en guerra, solo había dos cosas que llenaban de alegría a Chen Qingzi. Primero, los refuerzos de Su Majestad ya debían haber llegado, y segundo, Chen Qingzi ya debía tener un plan para derrotar al enemigo. Solo estas dos cosas podían alegrar tanto a Chen Qingzi. Al ver tal situación, Yun se levantó al instante y dijo respetuosamente, el general Chen Qingzi está muy entusiasmado. Algo bueno debe estar sucediendo. Si no me equivoco, Su Majestad ha liderado el ejército. Podemos proporcionar refuerzos, presumiblemente, estamos a la vuelta de la esquina para destruir a las tropas de Guisuang. Tras escuchar las palabras de Yun, Bennu, Yang Yuan y Wang Xu también se sorprendieron mucho y miraron a Chen Qingzi con entusiasmo. Si realmente es Yuanxi,
¿Quién ya ha llegado? Seguro que ganarán esta batalla. Pero ahora no están seguros, así que miran a Chen Qingzi con entusiasmo. Al ver a algunos de ellos, Chen Qingzi se mostró expectante, sin intención de seguir traicionándolos. Luego dijo con indiferencia, las palabras del general Yun son buenas. Su Majestad ha llegado, a unos 10 kilómetros de nosotros. Y todos los preparativos ya están hechos. Si volvemos a la guerra contra el ejército Kusan, nos apoyarán a todos. Y Su Majestad nos ha dado todos los preparativos y planes en la carta. Tras terminar de hablar, Chen Qingzi sacó la carta, los preparativos y todos los planes que Yuanxi les había traído. Que Yan Yuan, Beno y Wangxu lo entendieran todo. Cuando recibieron la carta y vieron todos los planes de Yuanxi, no pudieron evitar sentir una gran admiración. Lo que están planeando ahora es derrotar al pueblo Kusan, así como al rey persa Darío y al rey Zuoxian Agendas y los soldados restantes. Pero a los ojos de Yuanxi, observaba el mundo entero, no solo en Persia, sino también a las tropas que iban a derrotar a Kusuang. Yuanxi también dividió sus tropas y atacó el continente de Kusuang. Esto de hecho puede cortar todos los recursos del pueblo Kusan en Persia, lo que será de gran beneficio para sus batallas posteriores. Además, la ruta de Yuanxi para que el oponente escapara era clara y claramente esperada, y también envió soldados para emboscar en bosques densos y áreas montañosas. Una vez que los hombres de Kusuang lleguen aquí, pueden lanzar un ataque sorpresa. Esto puede asestarles un golpe fatal. Cuando vieron todos los planes y arreglos de Yuanxi, hubo una risa perdida hace mucho tiempo en toda la tienda del ejército chino. Esta vez, estos generales se sintieron aliviados y finalmente cumplieron con la encomienda de 1.5 de Yuanxi. Entraron en el territorio de Persia solos, y les tomó mucho tiempo, y se consideró que habían conquistado 2/3 de la tierra de Persia. Los soldados a los que se enfrentaron a continuación eran el doble que ellos, y ahora que estaban luchando en un país extranjero, poder lograr tal récord les hizo sentir muy difícil. Ahora, cuando estaban en peligro, Yuanxi lideró la llegada del ejército, lo que sin duda fue un alivio para ellos. Justo cuando todos estaban contentos, Yun recordó algo de repente y preguntó, General Chen Qingzi, antes construimos un campo de prisioneros de guerra en la Persia y los usamos para nuestro propio beneficio. Pero ahora todavía tenemos 17.000 prisioneros de guerra kusanos, y esta gente no es tan obediente como los prisioneros de guerra persas. ¿Cómo debemos tratar con esta gente si construimos otros 23 campos de prisioneros de guerra? Supondría un consumo de mano de obra y recursos materiales. Y ahora los dos ejércitos están al frente de la formación, mientras marchan y luchan, simplemente no hay tiempo para hacer algo así. 35 Cuando Chen Qingzi escuchó a Yun decir esto, también sintió un fuerte dolor de cabeza. Después de todo, ya había 17.000 prisioneros de guerra, una cifra considerable. Si los dejas, necesitas darles mucha comida para mantenerlos. Además, estas personas son obviamente diferentes de los persas, son los invasores, ya sea por su mentalidad o por otros aspectos. Todos fueron sometidos a un lavado de cerebro por el entrenador de Xishuang y el rey de Xishuang, por lo que fue muy difícil educarlos. Y ahora no tienen tantos recursos humanos ni materiales para proteger a estos prisioneros de guerra. Pero si todos fueran ejecutados, obviamente sería un error, después de todo, cuando los dos ejércitos estaban en guerra, a pesar de ser enemigos. Pero por espíritu humanitario, las personas también son víctimas de la guerra y viven su vida. Pensando que, aunque Chen Qingzi estuviera aquí, no tenía ni idea, tomó pluma y papel para escribir una carta y se la entregó al mensajero bajo su mando. Entréguele esta carta a su majestad, y deje que su majestad tome una decisión. Cuando Yun vio a Chen Qingzi, le pasó el asunto a Yuanxi y le sonrió. Porque ahora por fin tenían algo en que confiar, cuando se encontraran con dificultades y dudaran, podían dejar que Yuanxi tomara la decisión por ellos. Y también creían que el resultado que Yuanxi lograra en este asunto sería 100 veces más contundente que el que ellos lograron. Tras estas ideas, un grupo comenzó a estudiar cuidadosamente la estrategia de combate que Yuanxi les había dado. Prepárense para unir fuerzas con Yuanxi en la próxima batalla para lograr la victoria final en esta guerra. Al mismo tiempo, en el campamento de Xishuang, el entrenador principal de Xishuang miraba con aire sombrío las 4 capitales principales. 3 de las 4 capitales principales que se muestran abajo han resultado heridas. Esto demuestra que, tras la batalla anterior, las pérdidas sufridas por sus 530 hombres son enormes.
No solo decenas de miles de caballos resultaron dañados, sino incluso sus generales sufrieron daños de diversa consideración. Esta vez, 17 de sus generales más destacados resultaron heridos por el ataque de Yu. Además, las 3 capitales y las 4 capitales también sufrieron heridas durante la guerra, y estas también afectarían las batallas posteriores. Ahora que el enemigo está frente a ellos, su situación es muy precaria. Cuando se retiraron presas del pánico, solo recuperaron menos de una cuarta parte de la comida y el pasto del campamento. Como máximo, esta comida y pasto les bastará para unos días, y ahora estas tropas permanecerán estacionadas aquí durante 3 días. Punto. Si en 3 días no logran derrotar por completo al ejército Min, solo podrán regresar a Guisuang, lo que significa que esta expedición será infructuosa. Era obvio que no podían aceptar tal resultado, por lo que el carruaje de Guisuang rugió furioso, comillas bastardos. Perdieron contra el ejército Min a pesar de ocupar el momento, el lugar y la gente adecuados. Y en esta guerra, nuestro ejército no solo sufrió grandes pérdidas, sino que incluso nuestros víveres y forrajes fueron atacados por el ejército Min. Ahora mismo, solo nos queda víveres y forrajes para unos 3 días. En 3 días, si no logramos derrotar por completo al ejército Min, solo podremos regresar a Guisuang. Ahora que hemos perdido tantos hombres y caballos, si no hemos demostrado ningún mérito, ¿cómo vamos a explicárselo a nuestro gran rey después de regresar 35 al oír el rugido furioso del comandante en jefe de Guisuang? Todos los generales de abajo agacharon sus arrogantes cabezas. Cuando llegaron a Persia antes, todos se mostraron majestuosos, pues sabían que la Persia que atacaban esta vez era diferente a la anterior. Actualmente, los ejércitos de Persia y Daming están luchando, y lo hacen con agachadizas y mejillones, y el pescador se beneficiará. Planean venir a Persia a buscar algunas gangas. Después de todo, esta vez, aunque planeaban sentarse en la montaña a observar la lucha de los tigres y aprovecharse de los peces, aún así, conquistaron las 4 capitales principales y 200.000 soldados. Ante tales fuerzas, lograron avances y victorias incluso en la cima de Persia. Pero lo que Yan no esperaba era que un ejército de élite tan grande causara pérdidas tan enormes en la primera ronda del enfrentamiento con el ejército de Daming. Al ver que solo quedaban 130.000 caballos en el batallón, además de víveres y pasto, y que solo podían mantenerlos durante 3 días, todos sus generales se sintieron extremadamente decaídos. Obviamente, la batalla de esta vez les había bajado mucho la moral, especialmente frente al actual ejército de Daming, que los superaba con creces en ímpetu y estado. Sintieron una angustia incomparable, y tras pensarlo, la mayoría se puso de pie y le dijo al entrenador de Guisuang: comandante, en esta guerra, subestimamos al enemigo y sufrimos algunas pérdidas. Pérdidas, y nunca imaginamos que los prisioneros de guerra persas unirían fuerzas con el ejército de Daming para lanzar un ataque sorpresa a la retaguardia de nuestro ejército. Esto también condujo a las sucesivas derrotas de nuestro ejército, extendiéndose desde la línea de defensa de retaguardia hasta los 2 flancos, y finalmente todas las líneas de defensa frente a nosotros fueron abrumadas por el ejército de Min. Comillas después de la batalla anterior, también descubrí que el entrenador que luchó con nuestras tropas de Guisuang era miembro de los generales de Daming, pero las tropas de ese equipo, Liao, eran todas persas. Al escuchar a Dadutong decir esto, el entrenador de Guisuang también cayó en una profunda reflexión, algo que superó todas sus expectativas. No esperaban que en el momento de la guerra, los prisioneros de guerra persas pudieran unir fuerzas con el ejército Min para lanzar un ataque a gran escala contra ellos. Y en la batalla, lucharon con más valentía que cualquiera de los ejércitos persas con los que se habían enfrentado antes. Punto. Estos prisioneros de guerra persas parecían desesperados por proteger su patria. Nunca pudieron imaginar cómo estos prisioneros de guerra persas, que acababan de ser ocupados por el ejército Min, podrían recuperar su moral y confianza en sí mismos. Ser capaz de rendirse al ejército de Daming, para iniciar una lucha desesperada con ellos, es muy obvio sobre este asunto, y ahora el entrenador de Guisuang también está desconcertado. Como general curtido en la batalla, ha estado tratando con Persia durante más de 10 años y también ha establecido numerosos hechos meritorios. Pero ahora no puede imaginar que la gente de un país pueda dejar de lado su odio y ayudar a los agresores contra su país. Al pensar en esto, el entrenador principal de Guisuang suspiró y dijo a las 4 capitales principales: aunque desconocemos el éxtasis que el ejército Min usó con los prisioneros de guerra en la Persia, sabemos que el precio que pagamos por esta batalla fue demasiado alto. En esta situación, incluso si regresamos al territorio de Kusuang,
Seremos castigados por el rey de Kusuang, así que más vale que asumamos un golpe desesperado. Aunque ahora estamos a la par en número, debo decir que yo, Guisuang, tengo la mejor ubicación y el mejor personal. Tras escuchar que el entrenador de Guisuang analizaba la situación, las 4 capitales principales se calmaron gradualmente. Efectivamente, acababan de ser derrotados por el ejército de Daming, y algunos perdieron la moral, lo que les infundió miedo. Pero pensándolo bien, no hay nada de malo en lo que dijo su entrenador. Tras perder decenas de miles de caballos, huyeron a toda prisa a Guisuang, donde inevitablemente serían castigados por su rey. Pase lo que pase, aún les quedaban provisiones para 3 días, y un ejército de cientos de miles, que usaron para luchar a muerte. Podían salvar la cara. Aunque hubieran perdido una partida, no significaba que la siguiente pudiera continuar. Mientras libraran otra batalla para recuperar la dignidad perdida, podrían recuperar la dignidad perdida. Con esta idea en mente, CDBF, el comandante en jefe de Guisuang dijo, Dadutong, Erdutong, vayan inmediatamente a reorganizar el ejército, tengan cuidado con el ejército Min y ataquen de nuevo a nuestro ejército 99. Deben prestar especial atención a la dirección del frente y las 2 alas, y no deben cometer descuidos. Las 3 capitales están unificadas, las 4 capitales están unificadas, y ustedes 2 nos respaldan, formando una sólida línea de defensa. No podemos permitir que ninguna fuerza nos amenace en su conjunto, ni a nuestros víveres y pastos, y no debemos cometer errores. Dadutong, Erdutong, Sandutong y Sidutong recibieron órdenes de rectificar inmediatamente tras escuchar al comandante en jefe de Guisuang. En ese momento, un soldado que estaba afuera irrumpió en el campamento, y luego entró inmediatamente y dijo, informando al entrenador, ahora hay 2 grupos de tropas en las direcciones sureste y suroeste de nuestro ejército. En cuanto al número de tropas que han flanqueado a nuestro ejército, hay alrededor de 30.000, y los que vienen son agresivos. El comandante Guisuang también sintió un dolor de cabeza inmenso al escuchar el informe de este soldado bajo su mando. Habían experimentado la guerra antes, pero ahora tienen la moral baja, y el ejército también se está reorganizando. Si el enemigo atacaba, la situación era preocupante. Con esto en mente, el carruaje de Guisuang se puso su armadura de batalla y montó un caballo veloz. De frente a la puerta, salió y vio un ejército enemigo de aproximadamente 30.000 hombres. Todos los soldados de Guisuang empuñaron sus armas para prepararse para el ataque repentino del oponente. Aunque sufrieron grandes pérdidas en la batalla anterior, comprendieron que si eran atacados nuevamente, morirían sin un lugar donde ser enterrados. Por lo tanto, esta vez, aunque la línea de defensa establecida se encuentra entre los almacenes, también es muy sólida. Ya sea por encima de los soldados con escudo o los arqueros, se hicieron algunos ajustes. Pronto, los del bando contrario llegaron al frente de Guisuang y abrieron la misma distancia. El carruaje de Guisuang descendió del ejército y miró al otro lado con expresión solemne. Pronto, entre los soldados del otro lado, apareció una persona, esta persona no era otra, sino el rey persa Darío I. Aunque ya había vivido guerras, Darío I, montado en un caballo rojo azuzaifo, lucía majestuoso. Además, su armadura dorada, con una lanza dorada en la mano, le daba un aire imponente. Tras ver al rey persa Darío I, el carruaje de Guisuang sintió un alivio inmediato. Conocía al rey persa Darío I del otro lado, y ambos países llevaban más de 10 años combatiendo. Aunque no habían conseguido una gran victoria, eran viejos rivales. Al principio, pensó que quien en esta ocasión los 2 ejércitos llegarían al frente de la batalla era un general de la dinastía Min. Nunca se le ocurrió que quien se puso al frente de los 2 ejércitos esta vez era en realidad su antiguo oponente, el rey Darío I de Persia. Al ver que solo quedaban menos de 30.000 hombres tras el rey persa Darío I, el entrenador de Guisuang también esbozó una sonrisa desdeñosa. Ahora bien, mientras no sea el ejército de Daming, las tropas que atacaron Kusuang, con esta aplastante ofensiva, podrían derrotarlo por completo. Especialmente frente al rey persa Darío I, las tropas que él lideraba eran solo 30.000. Estos 30.000 caballos aún estaban andrajosos, y obviamente eran restos de soldados derrotados. Al ver esto, el entrenador Guisuang dijo, por flores. Darío I, no esperaba que hicieras que Persia se volviera así. 35 Incluso las decenas de miles de hombres del ejército de Daming son invencibles. Parece que Persia te ha mimado durante tantos años, lo que también ha mermado enormemente tu moral. No sé si hoy has venido al frente de los 2 ejércitos, porque planeabas perder en una batalla decisiva contra mí. Tras escuchar las palabras del entrenador de Guisuang,
El rey Darío I de Persia se enfureció. Era evidente que el entrenador de Guisuang lo trataba con extrema ironía. Esto también le provocó una ira incomparable. Aunque se encontraba en una situación de derrota, eso no significaba que tuviera la dignidad del rey persa, y se le podía insultar a voluntad. Pero esta vez, realmente tenía la intención de cooperar con el entrenador de Guisuang, así que no le importaba demasiado y solo podía bajar el tono. Después de todo, ahora solo tenía 30.000 caballos. Pero la otra parte tenía más de 100.000, y si ahora quería pedirle ayuda al entrenador de Guisuang, solo podía rebajarse, por lo que hablaba con ligereza. Punto. Aldil, no te confíes demasiado. Esta vez mi Persia ha sufrido semejante catástrofe, pero eso no significa que tú, Guisuang, puedas sobrevivir, tú y yo somos limítrofes. Si Persia es gobernada por el ejército de Min, ¿crees que tú, Guisuang, podrás sobrevivir por tu cuenta aunque tus tropas de Guisuang sean muy fuertes? Puedes ver lo buenas que son ahora, acabas de luchar contra el ejército de Min del 30 de mayo, y ahora has sufrido grandes pérdidas a manos de las tropas de Guisuang. ¿Qué derecho tienes para reírte de mí? El entrenador de Guisuang no se enojó al escuchar las palabras del rey Darío I de Persia, porque también comprendió que lo que decía era cierto. Eran limítrofes con Guisuang y Persia, y aunque ambos países llevaban mucho tiempo luchando, tenían que decir que tenían la boca y los dientes fríos, y aún así lo entendían. La fricción previa entre ambos países. También causaron algunas pérdidas entre ellos, pero estas se limitan a las pérdidas dentro de sus respectivos países. La situación es completamente diferente ahora. Para ambos países, es el ejército Min el que ataca. Considerando el impulso del ejército Min, tras tomar Persia, el siguiente objetivo debería ser Guisuang. El rey persa Darío I, quien previamente había explicado todos los despliegues operativos del ejército Min y al comandante de Guisuang, también lo explicó con detalle. Aunque ambos son viejos rivales, el entrenador de Guisuang aún distingue entre lo principal y lo secundario. Por lo tanto, al pensarlo, dijo, Darío I, no necesitas decir demasiado, tú y yo también somos viejos amigos. ¿Cuál es el propósito de tu visita hoy? ¿Podrías decírmelo con detalle? Si puede beneficiar a nuestros dos países, entonces realmente podremos cooperar. Esto es bueno para ambos países. El rey persa Darío I, al escuchar al comandante de Guisuang decir esto, era exactamente lo que deseaba, así que azuzó a su caballo, dio un paso al frente y dijo, vine aquí para. Te encontraré, y es con esta intención. Ahora, ni nosotros ni ninguno de los dos bandos puede competir con el ejército de Daming. Ahora también debemos unirnos en un solo lugar, y después de que el ejército de Daming sea completamente aniquilado, resolveremos las diferencias entre nosotros. No sé qué piensas. Cuando el entrenador de Guisuang escuchó a Darío I y dijo esto, también expresó su aprobación. Pero la cooperación entre ambos esta vez es solo temporal, y la distribución de los próximos beneficios debe discutirse con claridad y antelación. Tras reflexionar sobre esto, el entrenador de Guisuang repitió, lo has dicho muy bien, ahora tenemos más de 100.000 habitantes en Guisuang, y tu gente persa solo tiene 30.000 pulgadas. Bajo la premisa de tal cooperación, no usarías a mi gente de Guisuang para llenar este gran vacío. Cuando llegue el momento, si recuperas el territorio de Persia, será tu Persia quien lo aprovechará para ti, y después de que nuestro ejército Guisuang, tras luchar contra el equipo 1.5 del ejército de Aming, sin duda, reducirá considerablemente sus fuerzas 35 cuando llegue el momento, seguirán con esa lucha de francotiradores y almejas, y el pescador se beneficiará. No es una gran pérdida para nosotros. El rey persa Darío I, al ver la astucia del entrenador de Guisuang, seguía en peligro en la situación actual. Tras analizar la situación también, solo pudo sonreír con torpeza y luego dijo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Entonces no sé qué piensas. ¿Cómo quieres librar esta guerra? Aunque no cooperemos contigo, aún podemos librar una guerra de guerrillas. En el futuro próximo, el poder de Daming se consumirá gradualmente, pero estos hombres y caballos de tu Guisuang, aunque en número, superarán a nuestro ejército persa, pero tu comida y pasto no deberían ser suficientes, ¿verdad? Con la comida y el pasto del campamento, ¿cuánto tiempo puedes quedarte aquí? El entrenador Guisuang se enteró de que el rey Darío I de Persia también había revelado los detalles de su ejército actual y solo pudo negar con la cabeza con impotencia. Ahora, se puede decir que sus dos fuerzas son muy numerosas, en la situación actual, solo puede retirarse 23.
Tras pensarlo detenidamente, el entrenador Guisuang dijo, si ganamos esta batalla, expulsaremos al ejército Min, debes entregarnos tu ciudad del sur de Persia, Quisan, para que se convierta en la capital de nuestra cooperación. El rey Darío I de Persia, al escuchar al comandante en jefe de Guisuang, abrió la boca y, directamente, exigió una ciudad importante en el sur de ellos. La sangre gotea en su corazón, pero ahora no tiene nada que soportar, incluso si no planea entregar el actual territorio persa, no puede conquistarlo por sí mismo. Cuando llegue el momento, ¿qué ocurriría si la ciudad del sur fuera entregada a Guisuang? El ejército Min que los enfrenta es su principal enemigo. Por lo tanto, tras reflexionar un momento, el rey Darío I de Persia dijo con indiferencia, en ese caso, les deseo una feliz cooperación. Si podemos trabajar juntos para expulsar al ejército de Daming de nuestro territorio persa, la ciudad del sur será suya. Cuando el carruaje de Guisuang escuchó la aceptación del rey persa Darío I, se alegró mucho. Aunque esta vez habían perdido muchas tropas, si unían fuerzas con el rey persa Darío I, derrotarían al ejército de Daming. No solo podrían obtener más tesoros, sino también una importante ciudad del sur de Persia, y él no estaría de acuerdo en este asunto. Cuando llegara el momento de regresar al territorio de Guisuang, también podría aprovechar los beneficios obtenidos para compensar sus pérdidas anteriores en la caballería. Por lo tanto, tras una cuidadosa deliberación, ambos congeniaron, con la fusión del rey persa Darío I y los Kusan. El entrenador Aldil. Esto también incrementó drásticamente la fuerza de Guisuang en un instante, pero esta vez, aunque se encontraban en el mismo lugar, se encontraban en posiciones separadas. Ahora, en la posición de Guisuang, el comandante en jefe de Guisuang ordenó a sus 4 comandantes principales que se mantuvieran a la espera con todo el ejército según su despliegue. El rey persa Darío I y el rey Zuoxian, Agendaz, establecieron un campamento único en las 2 alas del pueblo Kusan. Frente al campamento militar de Guisuang, formaron un antagonismo. Si las tropas Kusuang eran atacadas, las tropas persas también podían rescatar rápidamente a Guisuang. Y si los centauros persas eran atacados, los centauros Kusuang podían rescatarlos de inmediato. Con esta disposición, podían evitar al máximo el ataque sorpresa del ejército Min contra los caballos Kusuang y persa. Cuando todas estas cosas estuvieron preparadas, los dos reabrieron sus batallas, preparándose para luchar contra el ejército de Daming una vez más. También fue cuando el rey persa Darío I y el entrenador Kusan Olderil se fusionaron y llegaron a un acuerdo. Las docenas de exploradores enviados por el ejército de Daming también recibieron tales noticias, y luego llevaron esta explosiva noticia de regreso al cuartel de Daming. Al mismo tiempo, en dirección noroeste del cuartel de Daming, Yuanxi dirigió al ejército y también estableció un campamento aquí. Gracias a los preparativos previos, nadie descubrió que Yuanxi ya había hecho un arreglo secreto. Pronto, varios exploradores regresaron apresuradamente y, tras entrar en el cuartel, informaron de inmediato a Yuanxi, informe a su majestad, las tropas que enviamos anteriormente han traído información. En el lugar donde acamparon los caballos y el pueblo Kusan, el rey persa Darío I y el rey Zuoxian, Agendas, 2 de ellos, ya han cooperado con los caballos y el pueblo Kusan. Ahora se encuentran a 30 millas al sureste de nuestro ejército, han acampado y han abierto sus batallas, listos para luchar a muerte con nuestro ejército en cualquier momento. Después de que Yuanxi escuchara al guardia de abajo informar sobre la situación actual de los dos ejércitos, asintió y preguntó, les pedí que enviaran una carta al general Chen Qingzi, pero no saben si tienen respuesta. Tras escuchar la pregunta de Yuanxi, el general bajo su mando solo pudo negar levemente con la cabeza, ya que hasta el momento no habían recibido respuesta. En ese momento, un explorador entró por la puerta, reportando a su majestad, el general Chen Qingzi envió una respuesta. Yuanxi tomó apresuradamente la carta enviada por Chen Qingzi del mono rojo. Tras abrirla con cuidado, vi una sonrisa en las cejas de Yuanxi. Parece que quien me conoce es el general Chen Qingzi. Tras leer el contenido de la carta, Yuanxi miró al cielo a lo lejos. Eran casi las 10 de la noche, y el general Chen Qingzi y Yuanxi habían acordado lanzar un ataque sorpresa por la noche. Además, ambos bandos usaron el fuego de la baliza como nombre. Yuanxi miró la carta en su mano y comenzó a trazar sus propios planes, ya que no tenía muchas tropas. Por lo tanto, al hacer los preparativos, también es necesario que uno de los oficiales y hombres bajo su mando cuente como 10, venga, llame al general Yan Zaixing a la tienda militar, y llame rápidamente a los generales Chen Lixuegui a la tienda militar.
Tras escuchar la llamada de Yuan Xi, el sargento salió corriendo de inmediato a dar la orden. Tras unos 10 minutos, los generales Yan Caixing, Chen Li y Xue Yi acudieron a la tienda militar para escuchar la orden. Dado que Pan Tong se había llevado a la mayoría de los generales para luchar contra Guisuang, solo quedaban una docena de generales bajo el mando de Yuan Xi. Leo, cuando todos llegaron a la tienda militar, Yuan Xi miró a Yan Caixing y dijo, a medianoche, lidera un ejército de 5.000 soldados hacia el suroeste y marcha hacia la retaguardia, donde se encuentra nuestro ejército. Pero no puedes revelar tu ubicación ni lanzar ningún ataque. Tu principal tarea esta vez es contener al rey persa Darío y la dirección en la que se retiran el comandante Kusuang y los demás. Punto. Después de que Yan Caixing escuchó las palabras de Yuan Xi, se inclinó respetuosamente ante Yuan Xi, tengo una orden. Después de eso, regresó a su posición. Tras ver que Yan Caixing ya había recibido la orden, Yuan Xi volvió a hablar, Chen Li, lidera un ejército de 5.000 soldados para apoyar al general Yan Caixing, llévalo a tu posición y continúa avanzando. Desvíate hacia la retaguardia izquierda del ejército persa y espera a que comience la guerra. Luego, ondea tus banderas, grita y carga. Recuerda no perseguir a los soldados que huyen. 5. Solo necesitas reunir un gran número de tropas en los últimos 530 grupos y podrás librar una cruzada contra ellos. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, el general Chen Li la tomó de inmediato y regresó al lugar. General Xue Yi, esta vez tu tarea es más difícil. Dirige 5.000 soldados al flanco derecho del ejército Kusuang, donde tienen los únicos víveres y pastos que les quedan. Presumiblemente, deberías reforzar la protección de los víveres y pastos. En cuanto encuentres la oportunidad de que el otro grupo se vea sumido en el caos, usa inmediatamente tus armas de fuego para quemar los víveres y pastos. Tras perder el suministro de comida y pasto, CDBF, todos los caballos de Kushan serán como tigres sin dientes, y ya no serán ninguna amenaza. Después de que el general Xue Li escuchó la orden de Yuan Xi, se retiró de inmediato. Generales Chen Pin, Bang Feng, Qin Zan, los 3 generales, síganme desde el centro del ejército. Ataquen la retaguardia derecha de las tropas de Kusuang. De esta manera, el general Chen Qingzi luchará a muerte con el ejército de Guisuang al frente. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, Chen Pin, Bang Feng, Qin Zan y los 3 generales también dieron la orden de retirarse. Al observar a los generales abajo, tras completar todos los preparativos, Yuan Xi sonrió, y en sus ojos pudo ver el triunfo de su ejército Min. Aunque solo tiene más de 20.000 hombres y caballos en sus manos, esas 20.000 personas y caballos en sus manos pueden ser utilizadas como 100.000 caballos. Porque todos son guardias que ha entrenado con una sola mano, y son extremadamente poderosos en términos de efectividad en combate. Además, Chen Qingzi, Hueyun y los demás están en la vanguardia, y están sosteniendo a los Kusuang en el campo de batalla frontal, lo que jugará un papel muy importante. Importante papel auxiliar en su próxima batalla. Como entrenador de esta guerra, ahora ayudando a Chen Qingzi a completar la limpieza final de las tropas Kusuang y el ejército persa, se siente aún más feliz. Por lo tanto, después de organizar todo, se sentó y pensó detenidamente si surgiría algún imprevisto durante la batalla. Mientras pensaba en esto, Yuan Xi escribía con ahínco sobre la mesa, anotando todos los preparativos y planes. También dibujó unos diagramas de matriz especiales y se los entregó al explorador bajo su mando. Date prisa y entrega esta carta al general Chen Qingzi, y que siga todas mis instrucciones 95 esta vez, incluso si no podemos derrotar a los hombres de Kusuang y a los soldados persas restantes, todos serán aniquilados y sufrirán graves daños, no representa ninguna amenaza para nosotros. Esta batalla se convertirá en la más encarnizada que libraremos en Persia, y también será una batalla frontal para ellos. Punto. Tras escuchar las instrucciones de Yuan Xi, el sargento bajo su mando le entregó la carta y salió de la tienda. Al ver al sargento que se marchaba, Yuan Xi observó a los generales que estaban abajo y dijo, el tiempo se acaba, deben actuar en la segunda guardia. Regresen a reorganizar las tropas inmediatamente, y yo también los acompañaré en el centro del ejército. Recuerden que todo debe hacerse con discreción. No den pistas. Esta vez, estamos ayudando al general Chen Qingzi a realizar un ataque sorpresa. Si nos descubren, nuestra gente y caballos perderán su verdadero papel. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, todos los generales no dudaron y fueron conscientes de la importancia del asunto. Además, Yuan Xi les había ordenado repetidamente que no lo mantuvieran en secreto. Ellos también lo sabían y debían ser cuidadosos.
Por lo tanto, al regresar a casa, también prepararon a todos sus caballos. Y después de que todos se fueran, Yuan Xi también salió de su tienda, observando las estrellas en el cielo y la caída de la noche. Yuan Xi extraña la tierra natal de Daming, y ahora lo extraña. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado casi un mes desde que dejó Jizhou. Tras su partida, Yuan Xi también creyó que Zhuge Liang estaba al mando de la ciudad. Con la ayuda de Jiaxua Zhuge Liang, Jizhou estaría a salvo, sin preocupaciones. Ahora solo necesitaban hacer todo lo posible por resolver los problemas en Persia y Xishuang, y luego podrían regresar triunfantes. La noche se hizo más oscura, y algunos caballos veloces se dirigieron hacia el lugar donde se había formado el ejército de Daming. Justo al frente de la formación, Hueyun custodiaba la formación. Al ver a los caballos galopando desde el lado opuesto, el centinela de patrulla que iba al frente lo detuvo de inmediato. Cuando oyeron que la persona que venía era la enviada por Yuan Xi, inmediatamente dieron la bienvenida al sargento. Hueyun, que estaba al frente del ejército, escuchó la situación e inmediatamente recibió al sargento, y luego escoltó personalmente al sargento al cuartel de Chen Qingzi, por flores. Después de que Chen Qingzi vio a la persona que venía, también supo que Yuan Xi tenía un importante despliegue de combate y lo organizó. Entonces inmediatamente tomó la carta y miró a Yuan Xi con atención. Sentía una gran admiración por el control de toda la batalla, así como por la organización y la planificación general. Ahora observaba la disposición escrita en la carta y la formación de tropas como si presenciara una gran obra. Yuan Xi se encontraba al noroeste, a unos 16 kilómetros de distancia, aunque no participó en la batalla anterior. Sin embargo, Yuan Xi había escrito en sus cartas todo lo que ocurriría en la guerra anterior, y todas sus predicciones fueron acertadas. También estaba la formación de marcha actual del comandante de Xishuang. Desde esa posición, Yuan Xi conocía perfectamente todos sus planes. Al ver esto, Chen Qingzi, muy contento y con una sonrisa, le entregó la carta a Hueyun. Hueyun la tomó y la miró. Con tantas cosas escritas, no pudo evitar sentirse conmovido por el ejército de Yuan Xi. Su capacidad para impresionar. Punto. Ahora parece que son generales y deberían tomar a Yuan Xi como ejemplo y planear una victoria decisiva a miles de kilómetros de distancia. Con tal tolerancia, tal estrategia y un espíritu indomable, en tiempos de gran guerra, el ejército Min liderado por tal comandante puede ser invencible. Hueyun lo leyó con atención. Yuan Xi dijo con una sonrisa de 3 después de todos sus planes, General Chen Qingzi, parece que su majestad tiene muy buen control sobre este asunto. Aunque no participó en la batalla anterior, por la lectura de las líneas, ya ha anticipado todas las posibilidades. Y para nuestra próxima batalla, él también está delante y detrás de nosotros, dándonos la mayor garantía. Ya sea un ataque nocturno o un enfrentamiento frontal, todo parece estar perfectamente organizado. Siempre que actuemos según las instrucciones de Su Majestad, en esta guerra, sin duda podremos causar enormes pérdidas a los hombres de Xishuang. Tras escuchar las palabras de Hueyun, Chen Qingzi asintió repetidamente. La batalla que iban a librar esta vez sin duda sería excepcionalmente emocionante. Además, en la próxima batalla, sin duda asestarían el golpe más duro al pueblo Kusan y al rey persa Darío I. En ese momento, varios detectives estaban afuera, trayendo información importante. Informando al general, el centinela del frente ha enviado un informe. Se dice que el rey persa Darío I y el comandante Kusan al-Dil, con sus dos ejércitos, se han fusionado completamente en un solo lugar, y a 50 kilómetros de nosotros, la formación del ejército se abrió, y estallidos de aura asesina se elevaron desde la formación, como si hubieran recuperado todo el impulso perdido. Chen Qingzi y Hueyun también mostraron cierta emoción tras escuchar el informe de sus subordinados y contarles toda la situación en el frente. Habían recibido algunos informes antes, pero no habían llegado a una conclusión, porque Chen Qingzi consideró que era lo mejor. Si no se fusionan en un solo lugar y quieren encontrar y destruir al rey persa Darío I, les llevará mucho tiempo. Además, son persas y conocen muy bien todo el terreno de Persia. Si están realmente ocultos, son muy difíciles de combatir, y entonces solo pueden librar una guerra de guerrillas con ellos. Ahora que los dos ejércitos, la unión le ahorra muchos problemas al ejército de Daming. En 3 semanas, ambos bandos compiten entre sí sin integrarse. Ahora que están integrados en un solo lugar, ¿cómo podrían colaborar para combatir al enemigo? Siguen siendo poco entusiastas. Por lo tanto, esta vez,
Cuando todas las tropas de la dinastía Min partan en la expedición, sin duda podrán aniquilar por completo a las tropas de ambos bandos, tanto persa como Kusan. Esto les aliviará por completo las preocupaciones. 1.5 Vengan, apresúrense y lleven a los 3 generales Wang Xu, Benu y Yang Yuan al cuartel. Ahora, debo desplegar con cuidado y demostrar el ímpetu de nuestro ejército Min en esta batalla. 35 Tras escuchar la orden de Chen Qingzi, los sargentos bajo su mando se separaron inmediatamente y se dirigieron a las tiendas de los 3 generales Yang Yuan, Benu y Wang Xu tras el informe. Los 3 generales Yang Yuan, Benu y Wang Xu, después de recibir la orden militar de Chen Qingzi, deben permitirles ganar la victoria final en Persia, por lo que no se atrevieron a ser descuidados. Por lo tanto, con la cooperación mutua de los dos lados, pronto habrá una batalla trascendental que estallará por completo. Esta vez, la guerra será aún más trágica que la anterior, que está relacionada con la soberanía actual de Persia. Al mismo tiempo, en la otra dirección, Pan Tong lideró a un grupo de hombres y había entrado silenciosamente en el territorio de 23 Guisuang. En comparación con el Guisuang anterior, el Guisuang actual es sin duda mucho más débil. Después de todo, cuando partió hacia Persia, Guisuang también envió 200.000 hombres y caballos. Separaron las 4 capitales principales y partieron juntos hacia Persia con la intención de aprovecharse de los pescadores. Por lo tanto, bajo la poderosa organización de Pan Tong y la ofensiva de Zhao Yun y otros generales, varias ciudades de Guisuang fueron rápidamente capturadas. Y los hombres de Guisuang, bajo la represión de Zhao Yun y otros generales feroces, se vieron extremadamente impotentes. Continuando su retroceso, la fuerza en el territorio de Guisuang se redujo considerablemente. En solo 3 días, Zhao Yun y Pan Tong lideraron a varios generales para tomar las 3 ciudades importantes de Guisuang. Este récord aterrorizó enormemente al rey de Guisuang, por lo que movilizó un ejército de 100.000 hombres con la intención de atacar al ejército liderado por Zhao Yun y Pan Tong. En esta batalla, Zhao Yun envió a una docena de sus generales a proteger las posiciones fronterizas frente a ellos. La protección era inexpugnable. Además, las ciudades que ocupaban habían sido completamente fortificadas por ellos. Cuando ocuparon Kusuang, trataron a esta gente con la misma amabilidad de siempre. También distribuyeron las raciones militares que recibían a esa gente pobre, precisamente gracias a las acciones del ejército Min. Los habitantes de Guisuang, a pesar de la barrera lingüística, tuvieron una buena impresión del ejército de Daming. Por lo tanto, el ejército Min también estaba protegido en todas partes y tenía muchos intereses en Persia. Por lo tanto, en pocos días, el ejército liderado por Pan Tong y Zhao Yun estableció su propia base en Guisuang. Aunque esta base solo contaba con 3 ciudades, estas 3 ciudades podían apoyarse mutuamente desde el principio hasta el final, formando una poderosa fuerza defensiva. Los guardias de estas 3 ciudades eran todos soldados de élite bajo el mando de Zhao Yun. Tras organizar todos estos asuntos, Zhao Yun se encontraba en su tienda, observando el mapa de Guisuang. Tras reflexionar detenidamente, Pan Tong entró con una sonrisa, miró a Zhao Yun y dijo: General Zilong, en los últimos 3 días también hemos desintegrado 3 ciudades de Guisuang, aunque no son las más poderosas de la región. Pero también nos hemos ganado el apoyo del pueblo. Con su ayuda, pronto podremos mostrar el espíritu de nuestro Daming a todo el pueblo de Guisuang. 5 Es una gran hazaña para nuestro ejército Min tomar Guisuang. Al ver la sonrisa de Pan Tong, le contó los excelentes resultados que habían obtenido recientemente, pero Zhao Yun frunció el ceño. Maestro, debe saber algo, el rey de Kusuang nos ha descubierto y ha entrado en el territorio de Kusuang. Así que ordené a los 2 comandantes principales, al mando de un ejército de 100.000 hombres, que galoparan hacia donde nos dirigíamos. Ahora, debemos hacer todo lo posible para enfrentarlo. Aunque ahora contamos con estos 80.000 hombres, nuestros 80.000 hombres ya han dividido a casi 50.000 para defender la ciudad, solo podemos utilizar 30.000 hombres. Con esa fuerza, aún tenemos una pequeña posibilidad de vencer al ejército de 100.000 hombres de Kusan. Además, este lugar no es nuestra base, en definitiva, todos somos extranjeros. Tras escuchar las palabras de Zhao Yun, Pan Tong rió y dijo con seguridad: General Zilong, no se preocupe, ya que los 100.000 caballos de Guisuang se atreven a venir, yo, Pan Tong, sin duda podré dejarlos escapar y aceptaré a todos los que vengan. Zhao Yun lo escuchó. Pan Tong tenía tanta confianza, y al decir esto, supo que debía tener un plan en mente. De lo contrario, no se atrevería a presumir de semejante boca, pase lo que pase.
Al pensarlo, Zhao Yun preguntó con una sonrisa, «Maestro, ¿tiene algún plan para retirarnos del enemigo?» Al ver la pregunta de Zhao Yun, Pan Tong respondió con una sonrisa, «Por supuesto, ya esperaba este paso antes de entrar en el territorio de Kusan, así que cuando capturamos estas 3 ciudades, ya había usado esta estrategia 99. Zilong, entonces verás cómo destruiré por completo su ejército de 100.000 hombres». Al ver la expresión de Pan Tong, Zhao Yun supo que no debía persuadirlo. Además, Pan Tong no se ha forjado una reputación falsa. Se le puede llamar dragón y fénix agazapado, junto con Zhuge Liang. Especialmente en la formación de marcha, Zhao Yun aún confía mucho en Pan Tong. Esta vez lograron conectar las 3 ciudades de Guisuang, y el mérito principal recae en Pan Tong. El mando y el despliegue de esta operación les permitieron derrotar a un ejército 3 veces mayor con muy poca fuerza y conquistar la ciudad. Al ver la mirada misteriosa en el rostro de Pan Tong, Zhao Yun se puso de buen humor, pues si derrotaba a Guisuang, los 200.000 soldados que envió podrían desintegrar por completo a todo el ejército de Guisuang. Después de que la fuerza militar de este territorio de Kusuang, si se desintegran, las tropas de Kusuang en Persia también perderán por completo sus cimientos. Junto con las fuerzas combinadas de Yuanxi, Chen Qingzi y Hueyun, han lanzado un ataque contra los soldados de Kusuang en Persia. Sin duda, podrán aniquilar por completo a todos los hombres y caballos de Kusuang en el campo de batalla persa. De esta manera, podrán cooperar entre sí, derrotar por completo a Guisuang y convertirse en una parte de su dinastía Min 55. La tierra y la ciudad de Guisuang serán atribuidas al nombre de su majestad. 77. Tras escuchar las palabras de Zhao Yun, Pan Tong rió. Había estado planeando esta batalla durante mucho tiempo y creía que su plan definitivamente ayudaría a Yuanxi a realizar su ideal y anhelado deseo de dominar el mundo lo antes posible. El cielo se oscureció un poco y, mirando las estrellas, Yuanxi le dijo al guardia que estaba a su lado, «Aquí viene, una docena de exploradores se envían a las posiciones fronterizas para verificar la situación y las noticias se informarán lo antes posible. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto». Tras escuchar las palabras de Yuanxi, los guardias no dudaron ni un segundo. Tras retirarse, enviaron decenas de exploradores a las posiciones del frente para realizar inspecciones minuciosas. En ese momento, Chen Qingzi, Bennu, Yan Yuan y Wang Xu se encontraban en el cuartel, debatiendo cuidadosamente qué hacer a continuación. Solo así, el pueblo Kusuang y quienes estaban en problemas con él, el rey persa Darío y, quedarían completamente eliminados. La situación en el campo de batalla ahora no era la misma que habían esperado. Los persas y sus caballos se encontraban en la periferia, en un gesto de ayuda mutua con las tropas de Kusuang. Una vez atacadas, las tropas persas podrían responder de inmediato, de modo que incluso ellas podrían cooperar con Yuanxi. Sería extremadamente difícil para el 537 derrotar a Kusuang y a los persas de un solo golpe, ya que mientras un bando esté alerta, el otro atacará de inmediato. También está el actual rey persa Darío I, quien obviamente tiene sus propias consideraciones a la hora de organizar tropas. El lugar donde las está organizando ahora es un denso bosque detrás. Es posible ocultar soldados en este denso bosque, y él también diseñó un plan a 2 manos. Una vez que se uniera a las tropas de Kusuang, no podría asestar un golpe fatal al ejército de Daming. Podría liderar inmediatamente a sus tropas y caballos y retirarse al denso bosque tras la montaña para conservar sus fuerzas, ayudar al comandante de Guisuang en su mejor momento y luchar a muerte contra el ejército Min. De hecho, pretendía ocultar a la mayoría de sus hombres y caballos en el denso bosque y aprovecharse de los pescadores. Si los hombres y caballos de Kusuang salían victoriosos, podría aniquilar por completo al ejército Min. Después, asestaría un golpe fatal a los hombres y caballos de Kusuang, pero si el ejército de Daming ganaba, también se beneficiaría de ellos. Entonces escaparon a la selva que los dejaba atrás y, gracias a su familiaridad con su propio territorio, escaparon de la persecución del ejército Min. Cabe mencionar que el rey persa Darío I era, sin duda, muy inteligente. Además, en el campo de batalla, también existe una situación de polarización. El rey persa Darío I y el rey Zhuoxian, agendas, se alinearon en 2 direcciones. Incluso si Yuanxi pudiera atacar furtivamente por un lado, el otro también podría aprovechar la oportunidad para escapar. Incluso los apoyaron, por lo que, desde cualquier punto de vista, no pudieron flanquearlos a todos a la primera. Al pensar en esto,
Chen Qingzi dudó un momento, ya que en la situación actual aún hay un problema crucial sin resolver, los numerosos prisioneros de guerra de Guisuang en su campamento militar. Si no se resuelve el problema de estos prisioneros, ahora luchan temerariamente contra las tropas de Kusuang. Para ellos, el final debería ser muy pasivo. Una vez que estos prisioneros de guerra mueran, les supondrá una gran presión. Cuando pensó en esto, Chen Qingzi planeó detenerlo temporalmente y tener una confrontación final con las tropas de Kusuang. Pensando en esto, Chen Qingzi dijo, General Hueyun, esta vez, espero que pueda ir al campamento donde se encuentra su majestad y explicarle toda la situación actual a su majestad en detalle 99, especialmente los 17.000 prisioneros de guerra, ¿qué debemos hacer con ellos? Punto. Si no podemos controlar a esta gente adecuadamente, nos traerán innumerables problemas en la lucha. Tras escuchar las palabras de Chen Qingzi, Hueyun también expresó su aprobación. Estaba profundamente angustiado por estos prisioneros de guerra. Ahora que Yuanxi también ha llegado a Persia, y no están lejos, deben informarle detalladamente de la situación actual a Yuanxi. Una vez completado el informe, elaborar planes de batalla basados en la situación básica actual. Tras enterarse, Wang Xu también reflexionó, ya que utilizaron a los prisioneros de guerra persas para repeler a las tropas de Kusuang. Para el cerco y la represión de Chen Qingzi, y para la rectificación de estos prisioneros de guerra, también tiene cierta experiencia, especialmente ahora que cuenta con un traductor como Baxon. Mientras haya cacahuetes, pueden comunicarse con esta gente de Guisuang. Pensando en esto, Wang Xu se puso de pie inmediatamente y le dijo respetuosamente a Chen Qingzi, General Chen Qingzi, después de todo, no estamos aquí solo para ocupar tierras y ciudades, sino que, lo que es más importante, queremos que la gente local conozca el poder militar de nuestra dinastía Ming. Es aún más importante saber que nuestro Daming es generoso, benévolo y justo. Tras su regreso a nuestro gobierno Daming, podrán disfrutar de una vida plena, por lo que estos prisioneros de guerra no podrán ser asesinados. Sugiero establecer campamentos para prisioneros de guerra, reunirlos y ver si podemos lograr que nos den la espalda. 35. Tras escuchar las palabras de Wang Xu, Chen Qingzi también supo que Wang Xu albergaba ciertas ilusiones al respecto, pero la situación actual es muy diferente a la anterior. La razón por la que los antiguos prisioneros de guerra persas pudieron desarmarse, rendirse y ayudarlos contra los hombres Kusan fue su condición de persas. La relación entre Guisuang y Guisuang se ha considerado durante mucho tiempo como fuego y agua, y existe cierto odio, y este pueblo de Guisuang pretende invadir la ciudad de Persia durante la guerra civil en Persia. Esto despertó el patriotismo de estos soldados persas, pero no significó que estos hombres y caballos Kusan también pudieran ser educados por ellos. Después de todo, esos hombres y caballos Kusan eran invasores, y su principal propósito al llegar a Persia era ocupar el territorio persa. Tierra. Estos individuos son extremadamente aterradores en cuanto a mentalidad y propósito. Tras albergar tales pensamientos, Chen Qingzi dijo con ligereza, buscando flores General Wang Xu, no lo ataqué. La razón por la que las tropas persas pudieron rendirse y servirnos es porque este territorio es suyo. Y los hombres de Kusan eran los invasores, y ahora les es imposible rendirse y alzar sus espadas contra sus propios compatriotas. 35. Tras escuchar las palabras de Chen Qingzi, Wang Xu también reflexionó profundamente. No es que no hubiera considerado este asunto antes, sino que pensó que si había un atisbo de esperanza, tendría que trabajar duro. Una vez que tuviera éxito, sería una excelente noticia para ellos. Como Chen Qingzi no está de acuerdo con su enfoque, solo puede rendirse temporalmente. Al mismo tiempo, Yan Yuan y Bennu, al ver a Wang Xu y Chen Qingzi, se pusieron de pie porque los prisioneros de guerra estaban un poco. En medio de la agitación, dijo, General Chen Qingzi, ambos somos responsables de la seguridad de las dos alas de nuestro ejército. Actualmente. En nuestro ejército, podemos decir que ambas alas son inexpugnables. Ren. Punto. Al frente, están el general Hueyun y el general Wang Xu en la retaguardia, lo que puede garantizar la absoluta seguridad de nuestro ejército. Pero, de hecho, hay muchos problemas con los prisioneros de guerra actuales. Si enviamos tropas para protegerlos, sin duda debilitaremos nuestra defensa. 39. Ahora todos sabemos que Darío y, rey de Persia, y Agendas, rey de Zhuoxian, han llegado a un consenso con el rey de Kusan, Aldil. 5. El número de ambos juntos ha vuelto a su máximo nivel, así que debemos ser cautelosos. Chen Qingzi lo analizó detenidamente, y lo que Yan Yuan y Bennu dijeron después le pareció muy razonable.
Aunque las armas y armaduras de los 17.000 prisioneros de guerra en Kusan ya han sido retiradas, si quieren encargarse de 17.000 personas, deben desplegar 3.000 tropas para protegerlas. Como resultado, su poder de combate se debilitó considerablemente al instante. Tras considerarlo detenidamente, Chen Qingzi miró a Yun y luego dijo, General Yun, voy a molestarlos. Esta vez, le pediré que haga un viaje en persona y le diga a su majestad que todas las órdenes ofensivas quedan canceladas temporalmente. Ahora que no nos deshacemos de los 17.000 prisioneros de guerra, no podemos comenzar una nueva guerra con el otro bando. Y sobre esto, General Yun, espero que pueda explicárselo a su majestad en persona y que su majestad nos dé una idea, solo queda menos de una hora para la hora acordada. Espero que usted, General Yun, se dé prisa y lleve esta noticia al campamento de su majestad. Tras comprender la gravedad del asunto, Yun se inclinó ante Chen Qingzi y se retiró de la tienda. Después, montó en su veloz caballo, trajo sus brillantes martillos gemelos de plata y se dirigió al campamento donde se encontraba Yuanxi. Yun también fue muy cauteloso en el camino, pues sabía que la razón por la que Yuanxi no se aliaba con ellos era porque planeaba lanzar un ataque sorpresa durante la batalla. Para no arruinar el plan de Yuanxi, Yun tuvo que ser cauteloso en el camino, y tras muchos rodeos, llegó al campamento donde se encontraba Yuanxi. En ese momento, frente al campamento, Yan Caixing, quien estaba completamente preparado, vio que había un soldado en la posición del enemigo, y cuando se abalanzaron sobre él, ordenó de inmediato. Sus hombres lo detuvieron. Al ver que lo detenían, Yun se dio la vuelta, desmontó y le dijo al guardia que lo había detenido, vaya a informar a su majestad. Soy Yun y tengo algo importante que discutir con su majestad. Al oír esto, Yan Caixing salió de inmediato, con el rostro lleno de emoción al ver a Yun. En 3 semanas, su relación con Yun era muy buena, pero solo esta vez, los dos hermanos llevaban mucho tiempo sin verse y aún se extrañaban. Tras ver salir a Yan Caixing, Yun también sonreía. Yun no te ha visto en unos días, pareces un hombre de 1.5 años, estás lleno de heroísmo y pareces un poco más valiente. Tras escuchar los elogios de Yan Caixing, Yun también intercambió brevemente algunas palabras con él. Ahora que tenía asuntos militares a su cargo, no tenía muchas conversaciones con Yan Caixing por delante. Hablaremos de lo que los dos hermanos tienen que decir más tarde. Hay un ejército importante ahora. Necesitamos informar a su majestad y esperar que el general Yan pueda liderar el camino. Punto. Al oír a Yun decir esto con seriedad, Yan Caixing reaccionó de inmediato y lo llevó al campamento donde se encontraba Yuanxi. En ese momento, Yuanxi caminó largo rato fuera del campamento, observando cómo el cielo se oscurecía gradualmente. Regresó con la intención de empacar y lanzar un ataque sorpresa. Fue entonces cuando Yan Caixing llevó a Yun a la tienda. Al ver a Yuanxi, este se arrodilló de inmediato y dijo, Yun saluda a su majestad. Al ver a Yuanxi, se llenó de alegría 23 al ver la heroica expresión en el rostro de Yun, se sintió muy feliz y preguntó, ¿cambió tu plan cuando llegaste al campamento? ¿O hay algún problema con nuestro campamento militar Daming? Tras escuchar la pregunta de Yuanxi, Yun respondió de inmediato, Su Majestad, el general Chen Qingzi me pidió que compartiera una información importante con Su Majestad. El general Chen Qingzi tiene la intención de cancelar la acción de esta noche, porque hay un asunto importante en el batallón que no se ha resuelto. Yuanxi se quedó atónito al oír esto. Ya había organizado a todas sus tropas y cambió repentinamente el plan de batalla, que era extremadamente desfavorable para la marcha y el combate. Ahora parece que Chen Qingzi ha encontrado algunas dificultades, por lo que se vio obligado a tomar esa decisión. Y esta vez, Yun fue enviado a su campamento para informar y discutir con él, lo que demuestra la gravedad del asunto, por lo que preguntó, Yun no sabe qué está pasando en el batallón, porque cambió repentinamente su plan de batalla. También sabes que tengo. Ya se han emitido todos los despliegues operativos actuales. Si el orden operativo se modifica temporalmente, la moral de nuestro ejército se verá gravemente afectada. Tras escuchar las palabras de Yuanxi, Yun no comprendió el asunto. Si cambiaba repentinamente el plan de batalla, la moral de todo el ejército Min se vería afectada. Pero ahora no hay otra opción, solo puedo hablar con ligereza.
Su Majestad ignora que, cuando luchamos contra el ejército de Kusan, capturamos a 17.000 prisioneros de guerra en Kuisan, y que ahora se encuentran retenidos en el campamento principal de nuestro ejército. Ahora no sabemos qué hacer con ellos. Si no los tratamos adecuadamente, una vez que comience la guerra contra el ejército de Kuswang, si se mueren por contraatacar, nuestro ejército será atacado por el enemigo y se mostrará extremadamente pasivo. Si lo decapitaran, violaría las reglas que Su Majestad nos había impuesto cuando emprendimos la expedición, por lo que incluso el general Chen Qingzi se sintió un poco avergonzado. Después de que Yuan Xi escuchó las palabras de Yue-yun, solo ahora entendió lo que más preocupaba a Chen Qingzi. Incluso para él, este asunto es realmente muy difícil. La batalla es inminente y hay 17.000 prisioneros de guerra en este batallón, lo que realmente los hace sentir muy difíciles. Si realmente mueren, entonces su ejército Min se convertirá en una existencia similar a la de un carnicero. Incluso si ocupan Kusan y Persia, serán considerados reyes demonios por la gente local y serán muy rechazados. En ese momento, será imposible gobernar el área local, pero si no es decapitado, estas 17.000 personas serán un gran desastre después de todo. Ahora este asunto se ha convertido en lo más problemático en su ejército Min. Tras escuchar a Yue-yun, tras informarle sobre la situación actual del ejército de Daming, el rostro de Yuan Xi se tornó solemne, perdiendo la anterior calma. ¿Cuál es la situación actual de estos prisioneros de guerra, Yue-yun? ¿Tienen intención de rendirse? ¿Cómo tratas a estos prisioneros ahora? ¿Dónde los tienen? Yuan Xi preguntó todas sus preguntas y todas sus inquietudes en un instante. Tras escuchar, Yue-yun respondió a las preguntas de Yuan Xi una por una. Tras escuchar su respuesta, Yuan Xi finalmente respiró aliviado. Por boca de Yue-yun, supo que Chen Qingzi construyó un campo de prisioneros de guerra específicamente para lidiar con estos prisioneros, y que ahora se encuentran allí. El precio que deben pagar es enviar 3.000 soldados para encargarse de ellos. De esta manera, aunque les cueste 3.000 soldados, puede evitar que estos prisioneros de guerra se vuelvan unos contra otros temporalmente, pero esta no es una solución a largo plazo. Tras reflexionar un momento, Yuan Xi le preguntó a Yue-yun, General Yue-yun, ¿cuántos prisioneros de guerra persas hay ahora en nuestro ejército Daming? Al escuchar las palabras de Yue-yun, también se sorprendió mucho. Ahora estaban estudiando el asunto de los prisioneros de guerra Kusan, mientras Yuan Xi preguntaba por los prisioneros de guerra persas. Aunque Yue-yun desconocía el propósito de Yuan Xi. También sabía que sobre este asunto, tenía que responder a Yuan Xi con la verdad. Informe a Su Majestad, el número total de prisioneros de guerra persas en nuestro ejército es de aproximadamente 30.000. Estos prisioneros de guerra han regresado completamente a mi ejército Daming bajo la operación del general Wang Xu, y ahora están oficialmente incorporados a mi ejército Daming. Yuan Xi también tenía un plan en mente tras escuchar al general Yue-yun explicar la situación de los prisioneros de guerra de Bochi en el ejército Min. El plan era retirar los campos de prisioneros de guerra de la custodia del ejército Min y utilizar en su lugar prisioneros de guerra persas. Debido a la constante fricción entre Persia y Kusan en los últimos años, ambos bandos sienten un gran odio. Y ahora que la tierra que Kusan invadió también es Persia, sería mejor entregar a estos prisioneros de guerra de Kuswang a los persas. Incluso si los persas mataran a todos estos prisioneros de guerra de Kuswang en ese momento, no se le imputaría a él, Daming. Es más, estos soldados persas estarían muy agradecidos a Yuan Xi por tal acción, y hacerlo sería matar dos pájaros de un tiro. Por lo tanto, tras reflexionar detenidamente, Yuan Xi le dijo a Yue-yun, regresa e informa al general Chen Qingzi, retira nuestras 3.000 tropas y entrega a los 17.000 prisioneros de guerra a los líderes de esos prisioneros persas. Que se deshagan de estos costosos prisioneros de guerra Xuan, Liao Zhao, a voluntad. ¿Quieren quedarse? ¿Quieren matar? Nuestro ejército Min no tomará la iniciativa de intervenir. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, Yue-yun le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Anteriormente, habían ignorado este asunto y se habían preocupado por los 17.000 prisioneros de guerra. Porque ahora no pueden matarlos, no pueden retenerlos, después de todo, es un desastre, y el método de Yuan Xi es, sin duda, muy astuto. No solo evitó los problemas de opinión pública que enfrentan actualmente, sino que también ofreció una explicación al ejército persa, para que los persas pudieran estar agradecidos a su ejército Min. El plan de Su Majestad es muy bueno.
De esta manera, nuestro ejército no tendrá que soportar una carga tan pesada. Ahora estas 17.000 personas se han convertido en la peor parte de nuestro ejército Min, el plan de su majestad es realmente factible. A continuación, informaré de este asunto al general Chen Qingzi y dejaré que el general Wang Xu se encargue. 35 Es de suponer que los persas, tras recibir esta información, me estarán definitivamente agradecidos, porque estas 17.000 personas son una fuerza considerable para Xishuang. Ser capturados por los persas sin motivo alguno también es muy doloroso para el rey Kuishan. Tras escuchar las palabras de Hueyun, el rostro de Yuanxi se llenó de sonrisas, y lo resolvió con tanta facilidad. Este era un problema espinoso que atormentaba a su ejército Min. Hueyun también expresó su felicidad. Tras resolver el problema del prisionero de guerra, el general Hueyun recordó algo de repente. Al llegar, Chen Qingzi, CDBF, también le indicó que esta vez querían cambiar el plan de batalla. Ahora que ha llegado a Yuanxi, también necesita hablar con él. Después de todo, Yuanxi es el verdadero comandante. Cuando su majestad se presentó ante mí, el general Chen Qingzi ordenó a todo el ejército detener temporalmente el ataque debido al problema del prisionero de guerra 35. Ahora, su majestad, ha resuelto este problema. ¿Sigue nuestro ejército a tiempo para atacar a las tropas de Kusan? Yuanxi miró al cielo, era casi la hora del ataque esperado. Tras pensarlo detenidamente, descubrí que aún no era el momento oportuno para lo que estaban haciendo entre almacenes. Al fin y al cabo, la entrega de estos prisioneros de guerra lleva tiempo, y también la detección del enemigo, dijo Yuanxi al pensar en esto. Hueyun, cuando regreses, informa de este asunto a Chen Qingzi y que dibuje todas las escenas de las posiciones fronterizas y las envíe a mi campamento. 35 Todas las operaciones de hoy se cancelan temporalmente. También necesitamos explorar cuidadosamente el campo de batalla y tomar decisiones después de controlarlo todo. 35 Tras escuchar la orden de Yuanxi, Hueyun asintió repentinamente. Aunque estaba muy ansioso por aniquilar por completo al oponente, tuvo que admitir que el tiempo se agotaba. Dado que Yuanxi ya ordenó cancelar todos los planes para esta noche, Hueyun debe regresar rápidamente al ejército de Daming. Discutan el redespliegue de Yuanxi con Chen Qingzi, dijo Hueyun. Dado que su majestad está así, primero regresaré a la formación del ejército en Daming y le contaré al general Chen Qingzi todos los trucos de su majestad. 5 Después de resolver el problema de estos prisioneros de guerra, nos comunicaremos con su majestad lo antes posible. Yuanxi le hizo un gesto a Hueyun tras oír esto, indicándole que podía irse. Yan Caixing, tú personalmente enviaste al general Hueyun fuera de nuestro campamento y enviaste exploradores para observar atentamente la retaguardia 35. Si descubrimos que el enemigo tiene centinelas, los acecharemos y los mataremos lo antes posible. Después de que Yan Caixing y Hueyun oyeran el mensaje de Yuanxi, se retiraron de la tienda de Yuanxi. Después de que los dos se fueron, Yuanxi se sentó en su asiento, cerró los ojos levemente y siguió pensando en la situación en el campo de batalla en su mente. Los exploradores que envió antes no trajeron las últimas noticias. La situación en el campo de batalla está cambiando rápidamente y muchas cosas necesitan obtener información de primera mano antes de que puedan liderar al ejército hacia adelante. El actual rey persa Darío y, junto con el rey Zuoxian Agendazzi los dos, junto con el comandante Xishuang, unieron fuerzas. Y la batalla que abrieron entre ellos también hizo sentir a Yuanxi que no podían ser eliminados de un solo golpe. Pero en esta batalla, si regresaran a las montañas, sería extremadamente desfavorable para todo el ejército atacar. Como dice el refrán, las malas hierbas deben ser erradicadas, de lo contrario solo traerá calamidades sin fin. Tras reflexionar sobre ello, Yuanxi les dijo a los guardias de la izquierda y la derecha, vengan, instruyan a todos los generales que cancelen las operaciones de hoy y los mantengan en alerta. En cuanto haya nuevas noticias, les informaré lo antes posible. Sin embargo, quiero que recuerden mi orden, no prender fuego para cocinar durante 3 días, y que todos los soldados coman la comida seca que tengan en las manos. Tras escuchar la orden de Yuanxi, el guardia a su lado bajó inmediatamente para transmitirla. Al enterarse de que las acciones de esta noche se habían cancelado, los generales mostraron una expresión relajada y respiraron aliviados. Tras abandonar el campamento de Yuanxi, Hueyun corrió hasta el campamento de Daming, planeando regresar a él. Sabía que Chen Qingzi y los demás generales debían estar esperando su regreso.
La orden militar que lleva también depende de si logra derrotar con éxito al oponente esta vez. Cuando Hueyun estaba a menos de 8 kilómetros del campamento de Daming, se encontró con un par de persas que lo perseguían. Y entonces escuchó el sonido de la lluvia de flechas. Con su aguda intuición, Hueyun evitó fácilmente las docenas de flechas con sus habilidades superpoderosas. Entonces vio a más de 20 personas detrás de él, sosteniendo arcos y flechas y disparándole. Después de que Hueyun vio esto, inmediatamente bajó su brillante martillo doble plateado, giró la cabeza del caballo y cargó hacia las 20 personas, por flores. Estas 2 docenas de personas no esperaban que la persona del lado opuesto realmente tuviera tanto coraje, y las 2 docenas de ellos fueran atacados sin ayuda de nadie. Al ver que los arcos y flechas que habían disparado antes no mataron a Hueyun, también sacaron espadas largas, espadas pesadas y lanzas de sus cinturas. Después de que Hueyun cargó, blandió sus brillantes martillos plateados sin decir palabra y comenzó a luchar con el oponente. Esta vez la batalla hizo que las 20 personas sintieran mucha presión, porque donde pasaba el mazo de Hueyun, había un soldado sangrando. Por lo tanto, en solo unas pocas respiraciones, solo quedaban una docena de personas. Al ver tal situación, incluso si las 10 personas no están bien informadas, saben que no son los oponentes del joven frente a ellos. Especialmente el brillante martillo doble plateado en su mano, cuando cargó, jugó como un tigre. Las armas en sus manos, después de menos de una ronda de confrontación con ellos, serían rápidamente lanzadas al aire o interrumpidas, y luego todas volarían hacia atrás como cometas con cuerdas rotas. Punto. Por lo tanto, tras ver tal situación, planeó escapar de allí por completo, pero ¿cómo podría Hueyun dejarlos escapar? Ya se habían disparado flechas frías antes, pero esta vez no podía dejar escapar a los persas, así que con el golpe de los 2 martillos, mató a 7 u 8 personas. Al ver que todos los que estaban bajo su mando habían muerto, los 2 líderes azuzaron a los caballos de guerra bajo su entrepierna, con la intención de escapar rápidamente. 5-4-0. Sin embargo, en la batalla de Hueyun, los caballos eran obviamente mucho más rápidos que ellos dos, y Hueyun pronto los persiguió, y luego giró los 2 martillos para derribarlos a todos. En solo 10 minutos, más de 20 soldados persas fueron decapitados por Hueyun. Después de derribar a todos de su caballo, Hueyun se dio la vuelta, desmontó y comenzó a voltearlos con cuidado, buscando información. Efectivamente, sobre el cuerpo de un hombre de mediana edad apareció un rollo de piel de oveja. Es solo que todas las palabras escritas en él son, en caracteres persas, e incluso Hueyun no podía entender lo que estaba escrito en él. Cuando pensó en esto, Hueyun puso el rollo de piel de oveja en sus brazos, dio vuelta a su caballo de guerra y galopó hacia el campamento militar de Daming. Unos 10 minutos después, Hueyun regresó al campamento militar de Daming. Después de regresar, Hueyun fue a la tienda de Chen Qingzi tan pronto como pudo descansar. Tan pronto como entró en la tienda, Hueyun se quedó atónito por la situación frente a él, porque ahora, además de Yan Yuanbenu y los demás, también estaban el general Wang Xu y Hua Sheng. Chen Qingzi parecía estar instruyéndolos sobre algunas cosas importantes, y cuando vio a Hueyun llegar a la tienda militar, se sintió muy feliz. Hueyun también está muy feliz, porque estas personas están aquí ahora, lo que les ahorra muchos problemas. Después de ver a Hueyun, el rostro de Chen Qingzi estaba lleno de emoción, y también encontró algo de alegría en la expresión de Hueyun. Se puede ver que Yuanxi también les dio una respuesta clara a su difícil problema y las cosas que les causaron dolores de cabeza. Pensando en esto, Chen Qingzi dijo, el general Hueyun ha trabajado duro. Desconozco si hay nuevas instrucciones en el campamento de Su Majestad esta vez, y qué piensa hacer Su Majestad con estos prisioneros de guerra. Al oírlo, Hueyun respondió con calma, le he explicado a Su Majestad todos los problemas que enfrenta nuestro ejército, y Su Majestad puso en marcha todos sus planes en cuanto lo supo. Nos pidió que entregáramos a todos los prisioneros de guerra de Kusan a los persas, y les ordenó que hicieran lo que quisieran, sin importar cómo trataran a los prisioneros de guerra de Kusan. Porque para Persia, estos prisioneros de guerra de Kusan son invasores, y los persas tienen derecho a lidiar con ellos. Chen Qingzi se puso de buen humor tras escuchar las palabras de Hueyun Jiang Yuanxi. No había pensado en una estrategia tan maravillosa antes, porque la estrategia de Yuanxi era realmente maravillosa.
Poner a estos Kusan en manos de los persas, sin importar lo que estos persas hicieran. Hazlo, es muy de sentido común. Después de todo, si los hombres y los caballos de Gisuang estuvieran en el territorio de Gisuang, no se encontrarían con semejante ataque. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.